palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás, y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Que el Señor les bendiga. Nuevamente nos encontramos para meditar en la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes un nuevo episodio en la vida del Señor Jesucristo. Hoy estaremos viendo 3 acontecimientos que son bastante rápidos y que por eso los vamos a ver todos juntos. El primero tiene que ver con el segundo anuncio del Señor Jesús acerca de su muerte. El segundo acontecimiento es un cobro de impuestos que le hacen a Pedro y el Señor le dice cómo poder pagarlo. Y el tercer acontecimiento es una disputa entre los discípulos acerca de quién es el mayor y el Señor les explica esta importancia de poder ser considerado el mayor o quién es para el Señor Jesús el mayor. Así que vamos a meditar en eso en este día y quiero invitarle a que podamos inclinar nuestros rostros y elevar una oración al Señor. Le damos gracias, Padre, porque nuevamente podemos dirigirnos ante su presencia. Nuevamente, Señor, usted nos permite poder meditar en su palabra. Y en esta hora, Padre, queremos rogarle que por misericordia nos dirija, bendiga nuestras vidas y nos ayude para poder, Señor, extraer de su palabra lo que es pertinente, lo que es necesario para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Gracias, bendito Dios, por todas sus misericordias, por todas sus bendiciones. Le alabamos y le bendecimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a pasar entonces a meditar en los pasajes que nos narran estos acontecimientos que les acabo de mencionar. Vamos a meditar en el texto de Mateo capítulo 17, versículos 22 y 27, en donde se nos narra acerca de estos acontecimientos, aunque Mateo agrega el episodio acerca del impuesto que se le cobra a Pedro, que los otros evangelistas no lo mencionan. En Marcos capítulo 9, versículos 30 al 37, que va a ser el texto que vamos a estar leyendo, en donde se nos narra el anuncio del Señor Jesús de su muerte y también la disputa que había acerca de quién era el mayor. Y también Lucas capítulo 9, versículos 44 al 45, donde también se nos menciona acerca de este acontecimiento. Así que vamos a leer Marcos 9, 30 al 37. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día.
Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bien, como introducción de estos pasajes, no hemos leído el texto de Mateo, que lo vamos a leer insertado más adelante, después que hablemos acerca de este de este segundo anuncio que el Señor hace de su muerte. En Lucas capítulo 9, versículo 51, nos dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Nos anuncia que el Señor se está dirigiendo hacia Jerusalén, ya preparándose para cumplir el propósito para el cual había venido a esta tierra. Entonces, él se estaba centrando en este propósito, y por eso al dirigirse a Jerusalén, él quería entregarle a los discípulos las últimas enseñanzas y prepararlos ya para lo que venía. Así que por eso que nos menciona el texto al comienzo de que él no quería que nadie supiese que ellos iban viajando hacia Jerusalén, porque no quería tener una multitud alrededor de él, sino que centrarse única y exclusivamente en la enseñanza a los discípulos y prepararlos para su muerte. Recordemos que los discípulos estaban esperando que en Jerusalén el Señor Jesús pudiese manifestarse como el Mesías y asumir el reino de Israel. Pero el Señor tenía que prepararlos para hacerles ver que lo que iba a acontecer no era eso, sino que él iba a morir allá, y que iba a ser crucificado, que iba a morir, pero que después él iba a resucitar. Así que por eso es necesario que pudiese estar más íntimamente con los discípulos, sin tantas personas a su alrededor. Todos los incidentes que el evangelista selecciona en este camino hacia Jerusalén tienen como tema dominante la cruz. Todo tiene que ver con la muerte del Señor Jesús, con el sacrificio del Señor Jesús. Todo lo que de aquí en adelante el evangelista Marcos narra tiene que ver con la preparación para la cruz. Ahora, sin embargo, que aunque Jesús estaba caminando hacia el lugar donde él iba a morir, entendemos y recordamos que los discípulos tenían otra mirada acerca de este viaje. Entonces, ellos tenían la esperanza de que el Señor se manifestara como el Mesías, como el Rey, y que pudiese presentarse, y por eso Él es recibido tiempo después como el Mesías en Jerusalén, es recibido con todos los honores, pensando que Él venía a imponer su reino. Y dice el texto: caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos. Aquí nos deja claro de que lo que les mencionaba anteriormente, la razón por la cual él quería ir solo con los discípulos era para que pudiese así enseñar a los discípulos. ¿Qué es lo que les iba a enseñar? El tema de ahora en adelante es su muerte en la cruz. Ese es el tema que el Señor Jesús quiere transmitir a los discípulos y que ellos puedan entender, aunque después veremos cuando esto se concrete y se lleva a cabo la muerte del Señor Jesús. Vemos que los discípulos demostraron nunca haber comprendido el mensaje que el Señor les estaba entregando. Ahora, recordemos que ya el Señor Jesús era muy popular, tanto en Galilea. Por lo tanto, le era un poco difícil poder pasar desapercibido, pero el propósito de él era pasar desapercibido para poder cumplir con la intención que él tenía acerca de sus discípulos.
el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán y resucitará, dice el Señor Jesús a sus discípulos, anunciándoles que él era necesario que él muriera en esa cruz, que él fuese entregado. Y hay algo interesante, que esta era la segunda vez que Jesús hablaba a sus discípulos abiertamente acerca de su inminente muerte y resurrección. Ya había hablado en una primera oportunidad y ahora por segunda vez menciona esto. Recordemos que ante la transfiguración el Señor ya les había anunciado a los discípulos que él iba a morir. Pero en esta oportunidad hay algo especial. Cuando nosotros comparamos este anuncio que hace acá con el de Marcos capítulo 8, versículo 31, vemos que en esta oportunidad se añade una frase. La frase, el Hijo del Hombre será entregado. Y surge la pregunta, aunque nosotros, dada el conocimiento del texto y la experiencia y todo lo que ya sabemos, damos por hecho la respuesta a esta pregunta. Entonces, pero la pregunta que surge es, ¿quién entregaría a Cristo? Y obviamente que nosotros, como dije anteriormente, por la, el conocimiento que tenemos acerca del texto, acerca de lo que, de la historia bíblica, damos por hecho de que la respuesta a esto es simplemente Judas. Y en primer lugar, ciertamente se estaría refiriendo a Judas Iscariote, el que lo entregó. Vemos en Marcos capítulo 3, versículo 14 al 19, cuando el Señor Jesús aparta a sus discípulos, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, ya Marcos mencionó en esta lista, identificó a Judas como el que le había entregado. Ahí Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16 se nos narra lo siguiente. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Bien, entonces se identifica a Judas como el que entregó al Señor Jesús. Eh, las razones pueden ser variadas. Puede ser que por el hecho de que ya el Señor Jesús empezara a hablar, a anunciar que Él iba a morir, que Él no, que Él iba a ser entregado o que iba a morir, eso haya bajado un poco la expectativa de Judas. Judas quizás, al igual que el resto de los judíos, pensó que el Señor Jesús iba a imponer su reino, iba a tomar su reino, iba a sentarse en el trono de David e iba a reinar, iba a traer la libertad sobre el pueblo de Israel. Al ver que el mensaje del Señor Jesús cambia de dirección y ya no es lo que ellos esperaban, sino que les está hablando de un rey que va a ser sacrificado, que va a ser crucificado. Obviamente eso no era muy alentador para ellos, ya que ellos esperaban poder ocupar un lugar importante, o quizás esa era la intención de Judas. Su anhelo era, o su ambición era poder ocupar un lugar importante, sacar algún beneficio de este tiempo de estar con el Señor Jesús. Al ver que esto no se va a concretar, quizás eso provocó en su corazón la intención de poder sacar algún beneficio de ello, y al ver la intención y el deseo de las autoridades, de los sacerdotes, de buscar la forma de poder matar a Jesús o poder atraparle, entonces quiso aprovechar seguramente eso y por esa razón hizo este convenio de poder él entregarle, y de ahí en adelante él buscó la oportunidad para entregarle. Y eso sería eh, la, lo que aconteció. O sea, nosotros sabemos que él fue el que lo entregó.
humanamente hablando. Sería esa la respuesta a la pregunta, ¿quién lo entregaría? Pero hay otra respuesta. Esto que nosotros, o que les acabo de mencionar, es desde la perspectiva humana, según los acontecimientos. Nosotros miramos hacia atrás y eso fue lo que pasó. Pero también nosotros podríamos decir que fue Dios mismo quien entregó a su propio Hijo, de acuerdo a un plan divino trazado desde la eternidad. Y eso lo vemos en base a algunos pasajes que la palabra del Señor nos muestra. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El apóstol Pablo está afirmando que fue Dios el que entregó a su Hijo. Hechos capítulo 2, versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. El apóstol Pedro, predicando ante los judíos, les menciona y les dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dejando en claro de que no habían sido los hombres los que lo habían entregado, no había sido el hombre, sino que Dios lo había entregado. Entre paréntesis, si Dios no hubiese estado de acuerdo con esta entrega, el mismo Señor Jesús dijo que hubiese venido un ejército de ángeles para poder defenderlo. Pero estaba dentro del propósito del Padre entregar a su Hijo para que fuese crucificado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay un texto más que quiero mencionar, se encuentra en Isaías capítulo 53, versículo 10. Con todo eso, dice el texto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Entonces, nos deja en claro de que Judas fue el hombre que se dejó llevar por sus ambiciones, por la dureza de su corazón y llevó a cabo lo que ya antes había sido destinado por el Padre o anunciado por el Padre. Ahora, ¿es culpable Judas? Es culpable, porque lo que él hace lo hace por decisión propia, nadie lo obliga a hacerlo. Es su decisión. Él podía haber dicho no, él podía no haber hecho convenio con los sacerdotes, él podía no haber entregado al Señor Jesús, pero él decide hacerlo, no es Dios que lo impulsó a hacerlo. Simplemente él quiso hacerlo. Ahora, Dios pudo haberlo impedido, sí. Y ahí pudo haber impedido que él fuese entregado, pero eso, como dice, le dijo José a sus hermanos después de la muerte de Jacob, cuando los hermanos de Jacob pensaron que José se iba a vengar de ellos por lo que le habían hecho, ya que había muerto su padre, entonces no había nada que obligar a José a actuar de una manera misericordiosa con ellos. Ellos le claman y le piden a José que les tenga misericordia. Entonces José les dice que no se preocupen, que lo que ellos hicieron, aunque ellos pensaron hacerle mal, Dios lo había guiado, transformado en bien. Entonces, el Señor dispone los acontecimientos, había dispuesto que su Hijo Jesucristo fuese, que tenía que morir en la cruz. Ahora, simplemente Judas tomó la decisión de entregar a Jesús sin ninguna fuerza extra, pero el Señor sabía
que por la dureza del corazón de Judas, por la ambición de él lo iba a entregar. Se iba a cumplir el propósito de Dios. Pero si Judas no hubiese querido, no hubiese tomado esa decisión, el propósito de Dios se hubiese cumplido igual. Solo que Judas tomó la decisión de entregarlo. Por eso él es responsable de su acción. Aunque fue Dios el que ya lo había dispuesto de antemano, Judas no sabía eso. Y Judas decidió de su propia voluntad entregar al Señor Jesús. Por lo tanto, él responderá delante del Padre por esa acción, porque solo Dios usó esa mala acción de Judas en el beneficio de su propósito. Pero no quiere decir que el Señor usó a Judas para entregar a Jesús. ¿Por qué? Porque Judas pudo haber dicho que no, pudo haberlo, no haberle dicho que no al Señor, sino haber tomado la decisión de no entregar a Jesús, de no hacer convenio con los sacerdotes, y el Señor Jesús hubiese muerto igual porque se hubiese cumplido el propósito, pero de otra manera. Así que por esa razón fue Judas simplemente fue el quien tomó la decisión de entregar a Jesús, pero el que entregó a Jesús fue el Padre. Él dispuso que el Señor Jesús tuviese que morir por los pecados de nosotros. En Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27, se nos narra el episodio que no está ni en Marcos ni en Lucas, y es el de este impuesto que se le cobra a Pedro. Vamos a leer el texto de Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en su casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Vemos que en este acontecimiento, primero vienen los cobradores de impuestos a Pedro y le preguntan: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas o el impuesto? Ahora, Pedro no está con Jesús ni le pregunta a Jesús, él simplemente responde. Recordemos que Pedro siempre fue impulsivo y quizás en ese momento por un impulso él responde. Pero ciertamente, al después de haber respondido, seguramente se quedó inquieto preguntándose cómo iba a respaldar esa respuesta. Entonces, cuando entran en la casa, el Señor Jesús se acerca a Pedro y le dice: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro no le dice al Señor Jesús la conversación que había tenido con los cobradores de impuestos, pero vemos esa omnisciencia del Señor Jesús al hablarle a Pedro y hacerle ver que él sabía lo que había pasado. Entonces le hace una pregunta, y en esa pregunta la intención del Señor Jesús es dejar en claro que los reyes le cobran impuestos no a sus hijos, sino al pueblo, a los que no son de su familia. A los que son de su familia no se les cobra impuestos, no le cobraban impuestos. Entonces, entre líneas, el Señor Jesús está dejando ver que él, como el hijo del rey, como descendiente de David y el Mesías, el Cristo, no tendría que pagar impuestos, no debería cobrarse el impuesto. Pero él dice, Pedro le dice: de los extraños, y Jesús le dice: luego los hijos están exentos, o sea, los hijos no deben pagar impuestos. Y el Señor deja en claro de que él, como hijo de Dios, no debería pagar impuestos, entonces no debería serle cobrado impuestos. Sin embargo, dice, para que no
se ofendan o para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo. Es la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento una pesca con anzuelo. Generalmente se hacía con redes, pero en esta oportunidad se le dice, el Señor Jesús le dice a Pedro que vaya al mar y eche el anzuelo, lance el anzuelo, y que el primer pez que pesque hallará una moneda en su boca y que las tome y se las dé por él y por el Señor Jesús. Ahora, podríamos sacar una conclusión de cómo esa moneda llegó a la boca del pez. Alguien podría decir, pero seguramente el Señor hizo que apareciera esa moneda en la boca del pez de una manera mágica. Pero hay una pequeña reflexión con respecto a eso. Si el Señor la iba a hacer aparecer en la boca del pez, ¿por qué no la hizo aparecer simplemente en las manos de Pedro? Si el asunto era hacer aparecer la moneda de la nada, podía haberlo hecho perfectamente en las manos de Pedro y no en la boca de un pez y que Pedro tuviese que ir a pescar. Quizás alguien podría decir para no sé, lucir tanto su poder. Pero entonces surge la otra reflexión. Si él no quería hacer lucir tanto su poder, ¿por qué mandara a Pedro a que lanzara un anzuelo y que en ese anzuelo se atrapara, quedara atrapado un pez y que al abrir ese pez, al abrir la boca, encontrara las monedas en ese pez? No es más extraordinario toda esa secuencia de coincidencias que haber hecho aparecer la moneda simplemente en la mano de Pedro. Vemos nuevamente el poder de Dios obrando, pero de una manera diferente, de una manera que nos hace ver esa soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque seguramente esas monedas, Él permitió que a alguien se le cayeran en el agua, de alguna forma, que ese pez las atrapara con su boca, erróneamente, que quedaran atrapadas en su boca, y que ese pez después cayera en el anzuelo lanzado por Pedro, y que fuese atrapado por Pedro y saliera y que Pedro pudiese sacar la moneda de ahí. Esa armonía perfecta con la cual se mueve Dios, que hace que cosas sin romper lo natural puedan ser extraordinarias, haciendo una secuencia de acontecimientos organizados de tal manera que desemboquen en el cumplimiento del propósito de Dios. Vemos acá, aparte del poder del Señor Jesús, esa soberanía de Dios obrando para que todos esos acontecimientos, esas monedas que cayeron en el agua, de alguna manera, ese pez tragara esas monedas y que después ese mismo pez se quedara atrapado en el anzuelo de Pedro, que Pedro había lanzado, y que al ser sacado pudiese Pedro sacar la moneda de ahí. Toda esa toda esa armonía nos muestra ese obrar de Dios de una manera no mágica, sino siguiendo la naturaleza o una seguidilla de acontecimientos que uno a uno, aislados, pueden parecer ilógicos, pero unidos logran cumplir un propósito que está establecido por Dios. De la misma manera en que muchas veces Dios obra en nuestras vidas, produciendo una secuencia de acontecimientos que terminan o desembocan en el cumplimiento de un propósito, tanto para nuestras vidas o para la vida de nuestros prójimos.
Después de ese acontecimiento, continúa la narración de Marcos y dice, en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. Los discípulos estaban discutiendo quién debía ser el mayor. Seguramente entre ellos cada uno consideraba que tenía mayor mérito para ocupar un lugar más importante dentro de los discípulos, pensando en la idea, como dije anteriormente, de que el Señor llegara a Jerusalén, tomara posesión de su reino y de esa manera ellos pudiesen ocupar lugares importantes. Entonces, como discípulos, como círculo cerrado del Señor Jesús, como los más cercanos a Él, consideraban que ellos iban a tener lugares especiales. Pero dentro de esos lugares especiales, cada uno quería, que en cierta manera, ocupar un lugar mayor, un lugar superior. Y en eso iban discutiendo. Ahora, eso nos lleva a meditar también en nuestras vidas. Como muchas veces nosotros podemos discutir con nuestro prójimo acerca de nuestros intereses, de cosas que son importantes, y podemos entablar discusiones. Pero la pregunta es si podemos presentar en oración al Señor con confianza lo que estamos pensando hacer o lo que el objeto de nuestras discusiones. Y eso precisamente era lo que le pasó a los discípulos. Ellos estaban discutiendo entre ellos, pero a la hora de presentar el tema de su discusión delante del Señor, ahí ellos tuvieron problemas. Y asimismo nos pasa a nosotros, que podemos con las personas poder discutir y en cierta manera hacer valer nuestros intereses, hacer valer lo que nosotros consideramos que valemos, que necesitamos, que merecemos, pero cuando nos enfrentamos a Dios, no nos da la valentía para exponer nuestra solicitud. Que pronto habían olvidado ese solemne anuncio que Jesús les había hecho acerca de su muerte. Él les había dicho que él iba a morir, pero sin embargo ellos estaban disputando acerca de quién iba a ocupar un lugar más importante. Con esta discusión, como dije anteriormente, lo que ellos estaban demostrando es que no habían tomado en cuenta el anuncio que el Señor Jesús había hecho acerca de su muerte. Que solo estaba el Señor en el camino a la cruz. Esperaba que los discípulos le acompañaran, no solo físicamente, sino que pudiesen entender el propósito para el cual él iba a Jerusalén y que ellos fuesen preparándose para ese momento, pero en vez de eso estaban discutiendo, pensando y seguían ellos con la idea de que el Señor Jesús iba a ocupar el reino y que ellos iban a ocupar un lugar importante. O sea, habían oído lo que el Señor les decía, pero no lo habían entendido, no lo habían asimilado y seguían pensando, seguían en sus pensamientos errados, como muchas personas les pasa hoy en día, que a pesar de que escuchan la voz de Dios, el mensaje de Dios, siguen pensando en lo que su mente les dicta y no lo que el Señor dice. Y qué poco entendían la clase de Mesías que era Jesús. ¿Por qué? Porque si ellos hubiesen entendido que el Señor Jesús era el Mesías, que venía a salvarlos, que venía a rescatarlos del pecado, y no el Mesías que se venía a sentar en un trono, ellos se hubiesen preparado quizás de una mejor manera para enfrentar ese momento y que no los pillara como los pilló, tan desprevenidos, que produjera en ellos temor, tristeza, desesperación quizás. ¿Quién habría imaginado que unos sencillos pescadores pudieran estar movidos por un deseo de encumbramiento personal cuando seguían a Jesús? ¿Cuán rápido el ser humano se adueña de la gracia, la misericordia? Ellos eran un grupo de hombres que si el Señor Jesús no los hubiese llamado, no serían nada, no serían nadie, no tendrían un lugar, ni siquiera hoy en día nosotros hubiésemos conocido acerca de ellos. Fue el Señor Jesús el que les dio una identidad, el que
por gracia y misericordia los llamó sin que ellos merecieran ser llamados, ser apartados para ser sus discípulos. Entonces, ellos jamás tendrían que haber estado discutiendo sobre ese tema, jamás tendría que haberse producido en sus corazones esa ambición de autoridad o de importancia, porque tendrían que haber reconocido que ellos no eran nada, que lo que eran o lo que pudiesen llegar a ser era solo por la gracia y la misericordia del Señor. Pero el ser humano, aún hoy en día, se adueña muy fácilmente de esa gracia, de esa misericordia de Dios, y muchas veces nos encontramos discutiendo, reclamando cosas que supuestamente nosotros merecemos por el hecho de ser hijos de Dios, cuando el hecho de ser hijo de Dios es solo una muestra de la misericordia y de la gracia del Señor. Cuán importante es que nosotros nunca olvidemos quiénes somos delante de Dios y por qué nosotros estamos acá. Pero vemos que los discípulos no habían entendido esto. En Lucas capítulo 22, versículos 24 al 30, dice Lucas: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El Señor les enseñó la importancia de servir por sobre la importancia de ordenar, de mandar, de gobernar. Él dejó en claro que el propósito o la enseñanza que venía de él como enseñar de autoridad, no era aquel que, el mayor en el reino del Señor, no era aquel que mandaba sobre los demás, sino aquel que le servía a los demás. Él deja claro que para él los lugares más importantes no lo ocupan aquellos que son más grandes, mejores, sino aquellos que tienen la disposición a servir. Y continúa Lucas diciendo: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. En cierta manera, el Señor les está anunciando que ellos sí iban a tener un lugar importante, pero que eso era como parte del propósito que él tenía para ellos, pero para cumplir ese propósito era necesario que ellos también tuviesen que pasar por pruebas como el Señor Jesús. No era como sencillamente tan fácil como llegar y ocupar el lugar solamente por haberle acompañado, sino que era necesario que ellos también tuviesen que pasar por aflicciones, por pruebas, y que en algún momento ellos también se sentarían en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero ese cumplimiento no tiene que ver como ellos como personas, sino lo que ellos representaban. Recordemos que los apóstoles ya representan el comienzo de la iglesia, en ellos se funda la iglesia. Y esta palabras que el Señor anuncia acá en el Evangelio de Lucas tiene que ver con el cumplimiento cuando la iglesia, los 24 ancianos mencionados en Apocalipsis, sean conformados por representantes de las 12 tribus y los 12 apóstoles que representan al pueblo de Dios y a la iglesia, y a la iglesia, o sea, a todo ese conjunto de hombres y mujeres que alcanzan salvación hasta antes de que el Señor venga a buscar a su iglesia, y que van a estar con Él, y que recordemos que cuando el Señor baje a instaurar su reino, venga en su segunda venida, ellos estarán reinando y gobernando durante 1000 años con el Señor, y después de eso estarán con el Señor por la eternidad. Si alguno quiere ser el primero, dijo el Señor, será el postrero de todos y el servidor de todos. Nunca debemos olvidar
que los valores del reino de Cristo son completamente opuestos a los de este mundo. Como dijimos anteriormente, en este mundo los más importantes son los que gobiernan, pero para el reino de Dios, en el reino de Dios, el mayor es aquel que sirve. Si alguno quiere ser primero, dijo el Señor, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, si alguien tiene el deseo de ser el más importante, debe estar dispuesto a ser el más humilde, el menor, el de más bajo perfil. Jesús enseñó que se llega a la plenitud de la vida por medio de la negación de uno mismo. Marcos capítulo 8, versículo 35, el Señor Jesús dijo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. En el reino de Dios, el que quiera ser alguien, primero tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo, a considerar su vida como sin importancia por amor al Señor. Segundo, dijo también el Señor, el grano de trigo solo da frutos si primero muere. En Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. No se nos deja claro de que en el reino de Dios, el más importante, el que está dispuesto a ofrecerse dispuesto a servir a los demás y velar por el bienestar de los demás. También dijo el Señor que los pobres de espíritu son los bienaventurados y los herederos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, nuevamente nos vemos que el Señor había hablado y había enseñado la importancia de la humildad, de la disposición a servir por sobre la autoridad, sobre el poder, sobre el orgullo. Por el contrario, en el mundo, los primeros son los ricos, los poderosos, los fuertes. Pero para el Señor, lo importante son aquellos que están dispuestos a servir, que ven, que buscan el bienestar de los demás por sobre su propio bienestar, que están dispuestos a ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. ¿Por qué la grandeza en el reino de Cristo no consiste en gobernar y recibir honores, sino en servir? Porque el ejemplo lo tenemos en el Señor. Porque el Hijo del Hombre, dijo él, no vino para mandar o gobernar, no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. En el reino de Dios, lo importante es la disposición a servir. ¿Por qué? Porque el Señor de señores, el Rey de reyes, el dueño, el Rey de este reino, estuvo dispuesto a hacer eso. Y eso marca la pauta. No hay otra razón. En lugar del afán de protagonismo y de preeminencia, el cristiano se debe distinguir por su ambición en servir a los demás, en su deseo por buscar el bienestar de los demás, por su anhelo, no de pensar en sí mismo, no de buscar su bienestar, no de luchar por mis derechos, sino velar por el bienestar de nuestro prójimo. No es fácil, pero si yo lo hago así, alguien también lo va a hacer por mí. El Señor dio un ejemplo supremo de lo que estaba enseñando por medio de su propia vida, haciendo que esta lección sea inolvidable. En Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para que le reconocieran, para que le adoraran como el Rey de Reyes, el Señor de Señores todavía. Él vino para entregar su vida, para dar su vida por usted y por mí. Y nosotros somos exhortados a seguir su ejemplo. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor fue nuestro ejemplo y nosotros no podemos hacer menos. Si Él lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo también. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Dice el texto que tomó un niño, el Señor lo puso en medio y dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. En aquel entonces los niños eran considerados como un proyecto de hombre y como tales no eran tenidos muy en cuenta, no eran importantes. ¿Por qué? Porque todavía no eran hombres, todavía no eran importantes en la sociedad. Y el Señor toma a un niño y dice que el que reciba en su nombre a un niño, como el que está ahí, le recibe a él. Pone a esa figura que no era importante como algo importante, como alguien en quien poner la mirada y nuestra disposición a servir. Algo que caracteriza a un niño es su dependencia de los adultos. Y el Señor está mostrando que si nosotros queremos ser importantes en el reino del Señor, tenemos que ser como niños. ¿Y qué es lo que caracteriza al niño? Es su dependencia en el adulto. Entonces, nos está llevando a entender que es imprescindible nuestra dependencia en el Señor, nuestra dependencia en Él para poder ser alguien importante en el reino de los cielos. Porque la dependencia en Él nos va a llevar también a ser de bendición para otras personas. ¿Qué era lo que Jesús quería ilustrar por medio de aquel niño? En Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14 dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagáis comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La ilustración o lo que el Señor quería transmitir a sus discípulos era que en su reino, los que integraban su reino no eran aquellos que buscaban un beneficio de lo que hacían. En otras palabras, servían, pero no con la esperanza de recibir una retribución. Servían simplemente por el deseo de, de reflejar a Cristo, quien había sido por naturaleza y por esencia siervo al entregarse por nuestros pecados. Y ante ese ejemplo, sus seguidores, nosotros, debiésemos estar dispuestos a ofrecernos para ser de bendición para nuestro prójimo, para buscar el bienestar de nuestro prójimo. No esperando que alguien lo haga por mí, aunque si esta ley se cumple correctamente, alguien sí lo va a hacer por nosotros, pero no es ese el propósito, buscar que alguien lo haga por mí, sino servir simplemente como una forma de reflejar a Cristo, de corresponder a la gracia y la misericordia del Señor y de poder glorificar el nombre del Señor a través de mi vida, de mis obras. En Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, específicamente en el versículo 40, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Recordemos que esta parábola tiene que ver con una narración que el Señor hace, que tiene que ver con el fin de los tiempos. Y dice que a un lado estarán las ovejas y al otro lado las cabras. Y a aquellos que
le sirvieron, aquellos que tuvieron misericordia de él, los recompensará, pero aquellos que no lo hicieron, representados por las cabras, aquellos que no lo hicieron, no los castigará. Entonces ellos preguntarán, ¿cuándo nosotros te ayudamos? ¿Cuándo fuimos misericordiosos contigo? Entonces él responde, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando buscaste el bienestar de aquel que no te podía bendecir, que no te podía retribuir, que no te podía ayudar, y lo hiciste por amor, a mí lo hiciste y serás recompensado. Pero aquellos que viendo la necesidad no hicieron nada, serán castigados. Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esa experiencia quizás hizo creer a los discípulos que ellos eran importantes, y por esa razón el Señor les dice que cuando no los recibieran, ellos se sacudieran el polvo de los pies, y que sería más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos lugares que los habían rechazado. Pero no era a ellos a quienes estaban rechazando, sino al mensaje que ellos llevaban. Ellos eran representantes simplemente, ellos eran portadores de un mensaje. Pero lo importante no eran ellos, sino a quien ellos representaban, en nombre de quién ellos iban. ¿Por qué? Porque ellos no se presentaban, Pedro no, Judas, Andrés, Jacob, no se presentaban como ellos, sino que ellas iban en nombre del Señor Jesús. Y todos aquellos lugares que lo rechazaban, no lo rechazaban a ellos, rechazaban al Señor Jesús. Y por eso dio ese mandato al Señor. Entonces, quizás por esa razón los discípulos pensaron que ellos eran los importantes, pero los importantes no eran ellos, sino el mensaje y a quien ellos representaban. La lección estaba clara. Lo importante no era el niño, ni tampoco los apóstoles, sino Cristo, a quien de alguna manera estos representaban en ambos casos. No somos nosotros. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Cristo vive en mí. Yo soy representante de Cristo. Y mi vida debe reflejar su mensaje, su ejemplo. Debe reflejar a Cristo. Y de esa manera yo seré alguien que sea importante en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estoy en una dependencia en el Señor. Dependo de Él. Dependo de su guía, de su ayuda. Dependo de su dirección. Que el Señor nos ayude. Que el Señor bendiga nuestras vidas cada día. Algunas preguntas que quiero dejar con ustedes. 1. ¿Quién entregó a Cristo? Razona su respuesta con sus propias palabras. ¿Por qué piensa que los discípulos no podían entender los anuncios que Jesús estaba haciendo sobre su muerte? 3. ¿Por qué los discípulos se callaron cuando Jesús les preguntó de qué habían estado discutiendo en el camino? 4. ¿Cuál debe ser la actitud de un seguidor de Cristo frente al poder y la autoridad? ¿En qué se diferencia de la del mundo? Y 5. ¿Qué quería enseñar Jesús a sus discípulos por medio del niño que tomó en sus brazos? Bien, damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos concede. Nuevamente reitero, si hay alguna consulta, alguna duda, algo que quisieran plantear, lo pueden hacer con libertad. Tengo la disposición de poder responder cualquier duda.
Y ante eso, quiero mencionar algo o aclarar algo que quizás no pudo haber quedado bien claro en el video anterior de la semana antepasada. Cuando yo dije que era difícil o imposible que un niño pueda ser poseído por un demonio, sino que tiene que haber sido ya cuando creció, porque hasta cierta edad el niño no es consciente de sus actos, no toma decisiones por sí solo porque está en un estado de inocencia. Y hasta ese momento, si ese niño partiera de esta tierra, se iría con el Señor. ¿Por qué? Porque está en un lapso de inocencia. Eso no está determinado por alguna edad, está simplemente determinado por la conciencia, la cual Dios le va a dar en algún momento. Por lo tanto, si ese niño fue considerado que estaba endemoniado, o que estaba enfrentando este mal desde niño, quiere decir que sufría de alguna enfermedad, una enfermedad de epilepsia, porque al ver las muestras o la evidencia, concluimos que era epilepsia y sufría esta enfermedad, pero que en algún momento un espíritu tomó control de su vida y por eso que de ahí en adelante él lo hacía, pero bajo la influencia de este espíritu, el cual el Señor después expulsó. Así que quería mencionar eso. Hay una edad, hasta cierta edad, los niños están en un estado de inocencia y si ellos mueren, ellos se van con el Señor. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Que el Señor les bendiga y si Dios así lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Mientras tanto, muchas bendiciones. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz